El título de nuestro mensaje esta mañana es La piedra angular. Y hoy día quiero que hablemos acerca de fundamentos. Fundamentos. Quiero que hablemos acerca de cimientos, plataformas, fundamentos. Vamos a descubrir qué es lo que Dios nos está hablando acá acerca de este pasaje. Vamos a leer el versículo 1. Versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice el versículo 1. Y el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya conocemos el contexto de las cartas de Pedro. Ya sabemos que la iglesia está siendo perseguida. Ya sabemos lo que significa expatriado. Ya en el Ponto, en Capadocia, en Bitinia y en 5 lugares aproximadamente que Pedro escribió esta carta a los cristianos que estaban siendo perseguidos, porque en Jerusalén estaba muy difícil la cosa en cuanto a la persecución, y ellos se habían ido y estaban siendo perseguidos, y Pedro les escribe esta carta a ellos para animar su fe. Ya sabemos también de cuál Pedro estamos hablando. Estamos hablando de Pedro, el que es parte de los 12 discípulos de Jesús. Pedro, el que fue pescador antes de que Jesús lo llamara. Pedro, el que tenía las manos llenas de callos y duras. Así también tenía su conciencia, así también tenía su corazón. Pedro, este hombre impetuoso, el que le cortó la oreja al soldado cuando llegaron a apresar a Jesús. Este mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Ese mismo Pedro que, preocupado, le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese mismo Pedro al cual Dios le dijo de que sobre él edificaría la iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Ese mismo Pedro el cual Jesús le dijo que tenía que dejarse lavar los pies. Él dijo: no, a mí no me vas a tocar los pies. No sé si él tenía los pies muy sucios, no sé si las uñas las tenía muy largas, o a lo mejor quizás tenía hongos en los pies, o tenía muchos callos en los pies, no sé, pero él dijo: a mí no me vas a tocar los pies, Jesús. Bueno, ¿no querés que te lave los pies? No. Ok, entonces tú no tienes parte ni arte conmigo. Oh, Señor, entonces no solo los pies, sino lávame todo, dice. Ese mismo Pedro, que después que el Señor murió, resucitó, se le volvió a aparecer a ellos, y después vino el Espíritu Santo, y Pedro, de su predicación se convirtieron 3,000 personas. Ese Pedro incrédulo, que después con el Espíritu Santo vemos a un Pedro lleno de la gracia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y ahora lo vemos escribiendo 2 cartas, que probablemente no las escribió él, ¿ya? Sino que él solo hablaba, dictaba, y probablemente uno de sus colaboradores fue el que le escribió, porque Pedro era una persona que no tenía estudio. Entonces, él les está escribiendo a las iglesias que están en estas regiones del Ponto, de Capadocia, de Galacia, de Asia y de Bitinia, porque ellos estaban siendo perseguidos y estaban también dejando la fe. Y acá en el capítulo 2 les va a hablar diciéndoles: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción. La palabra detracción significa chisme. Y tenemos acá, de cierta forma, en estos 3 versículos, un contraste. ¿Cuál es el contraste que tenemos acá? Pedro habla de desechar y también después habla de desear. Un contraste es una idea que se opone, la una a la misma, que tiene, ¿no es cierto?, una idea, y aquí está otra idea, y son 2 cosas que no encajan. Ese es un contraste. Y el contraste que él está hablando al inicio es: desechen, sáquense de ustedes mismos la malicia, saquen de ustedes el engaño, saquen de ustedes la hipocresía, saquen de ustedes la envidia y saquen de ustedes la detracción, que significa crítica o chisme. ¿Por qué Pedro habla de esto? ¿Por qué Pedro les dice estas cosas a ellos? Porque esas eran las luchas que ellos tenían. Eso era con lo que ellos estaban lidiando todos los días.
engañándose el uno con el otro. Una vida de doble moral, hipócrita, diciendo que sí amaban a Dios, pero no se amaban entre ellos mismos. Una vida de envidia, a lo mejor porque algunos tenían, otros no tenían. Y una vida de crítica. Y Pedro dice, desechen eso de ustedes. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Y el segundo versículo dice, deseen. Una cosa es desechar y otra cosa es desear. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Eso es lo que él está diciendo, tratándolos como niños que tienen que tomar leche, pero leche espiritual. Todos acá sabemos, bueno, quizás los que son madres, los que son padres, ya sabemos que la lactancia materna es el alimento más completo que hay para el bebé. En ese líquido materno, en esa leche que sale del pecho de la madre, van todos los nutrientes que ese bebé necesita. Usted no necesita darle comida, usted no tiene que ponerle vacunas, usted no tiene que, nada, en ese líquido va todo lo que ese bebé necesita. Es muy interesante, porque después uno le limpia el pañal y dice, pero si fue leche lo que tomó, ¿cómo es que esto está aquí? Es interesante porque la leche materna, la lactancia materna, es lo que ellos necesitan. Allí están todos los nutrientes que ellos necesitan. Y Pedro está haciendo lo mismo con ellos. Tomen leche, pero leche espiritual. Esa leche que es relacionada con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, deséenla, anhélenla, nútranse de ella para que puedan crecer. Para que puedan crecer. Pedro aquí está hablando acerca de crecimiento. Pedro les dice, ustedes tienen que crecer. Y por lo tanto, tienen que madurar. Y qué importante es para nosotros crecer en Jesús, madurar en Jesús, crecer en Cristo, madurar en Cristo, ser creyentes maduros, que no nos hemos quedado, ¿no es cierto?, en una mentalidad baja en cuanto al conocimiento de Dios. Y Pedro acá les está diciendo eso, que crezcan. Ya no practiquen la envidia, crezcan, maduren. Ya no practiquen la malicia, eso es un sinónimo de inmadurez. Ya no se engañen los unos a los otros, ese es un sinónimo de inmadurez. Dejen de ser hipócritas los unos a los otros, ese es un sinónimo de inmadurez. Y Pedro dice, crezcan, 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 porque a los bebés, aunque se les dé fórmula, aunque se compre, ¿no es cierto?, ese polvito no reemplaza la leche materna. Usted puede leer cualquier libro, usted puede leer cualquier cosa, pero nada reemplaza la verdad de Dios, nada reemplaza la palabra de Dios. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 8, Pedro va a usar una detallada metáfora y nos va a hablar acerca de una piedra muy importante. Pedro nos va a hablar acerca de una piedra viva, una piedra angular, lo que en inglés se conoce como cornerstone, piedra de esquina o piedra angular, y de eso nos va a hablar Pedro desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Son 5 versículos en los que él nos va a hablar acerca de esta piedra. Por eso se llama el mensaje esta mañana la piedra angular, y hoy día ya les he dicho de que vamos a hablar acerca de fundamentos. Fundamentos, pero todavía no vamos a llegar a los fundamentos. ¿Qué es lo fundamental en mi vida? ¿Qué es lo que sostiene mi vida? ¿Cuáles son las 4 patas de esa silla que sostienen esa silla? ¿Cuáles son esas 4 ruedas que sostienen a ese vehículo? Fundamentos. Vamos a profundizar en esto, pero antes, por favor, déjeme entregarles una pequeña nota de contexto de por qué Pedro va a hablar acerca de una piedra importante. En la antigüedad, en los tiempos de Grecia o de Roma, cada vez que se construía una casa o un edificio, no se construía como se construye hoy en día. Muy distinto, nada que ver. Antes era todo muy básico, era todo muy simple, pero era también una tecnología muy, muy duradera. Entonces, si se construía una casa o si se construía un edificio, no se empezaba, en este caso, desde la esquina, poniendo una piedra que se preparaba y se calaba o se arreglaba con cincel de la forma como ellos lo tenían que arreglar. Se empezaba a poniéndose esa piedra en la esquina,
y desde la esquina se empezaba el muro hacia un lado y desde esa esquina se empezaba el muro hacia el otro lado. Ellos mismos sacaban las escuadras, sacaban los niveles, encuadraban, ¿no es cierto?, el cuadro, ahí lo rellenaban con piedra y desde allí empezaban a construir. Pero lo importante es esa piedra de esquina. Así era como se empezaba, una piedra en la esquina, un muro para allá, otro muro para allá y después se encerraba. Y eso se conoce como la piedra angular. Eso se le conoce como la piedra angular. Esa es una técnica que nació en el Imperio griego, después Roma conquista a Grecia y el Imperio romano también la empieza a aplicar. Y Pedro nos va a hablar acerca de esa piedra viva. Leamos el versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Voy a tener que leerlo porque estoy un poco con la lectura. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro está hablando acá de Jesús. Pedro está hablando acá que esa piedra angular de la que yo les acabo de hablar es Jesús. Y que Jesús es esa piedra donde inicia todo lo que se llama evangelio, donde inicia todo lo que se llama reino de Dios, donde inicia todo lo que se llama vida cristiana, donde inicia todo. Básicamente Jesús, esa piedra angular es lo que sostiene todo el edificio, lo que sostiene toda la estructura. Esa piedra angular es la que marca las escuadras, es lo que marca los niveles, es lo que marca, ¿no es cierto?, los plomos, para que el fundamento del edificio que se va a construir esté bien cimentado. Y Pedro está diciendo acá, con esta metáfora de esta piedra angular, está diciendo Jesús es esta piedra angular. Y él dice que no solo él es la piedra angular, sino que también dice que se acerquen a él. Lea el versículo 4. Acercándose o acérquense a él, piedra viva, que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. ¿Por qué habla de que fue desechada por los hombres? Se refiere primeramente al pueblo judío para los que vino Jesús, que él fue desechado por su pueblo judío, no por todo, porque muchos se convirtieron, pero fue desechado por ellos hasta tal punto en que lo mataron. Entonces, fue desechada es Jesús, esa piedra viva fue desechada por los hombres, pero para Dios que lo envió precioso. Y Pedro dice, acérquense a esa piedra viva. Y la pregunta para ustedes, iglesia, acá es que si usted está cerca de Dios hoy día. ¿Está cerca de Dios usted? ¿Usted está cerca de Dios? Acérquese a Dios, acérquese a Jesús. ¿Por qué le pregunto que hay que acercarse o que tiene que acercarse o que si está cerca de Jesús? Porque hoy en día muchos dicen que son cristianos, pero en realidad están lejos de lo que es ser un verdadero cristiano. Redefinamos la palabra cristiano. Usted puede pararse en un estacionamiento por 100 años y usted no se va a convertir en un vehículo, no se va a convertir en un auto. Usted puede venir a la iglesia 100 años y usted no se va a convertir en un cristiano. ¿Qué es lo que hace a una persona entonces ser un cristiano? ¿Es un cristiano entonces el que se persina? No. ¿Es un cristiano entonces el que va a misa? No. ¿Es un cristiano entonces el que dice que es cristiano? Tampoco. No. Entonces, ¿qué es ser un cristiano? Redefinamos la palabra cristiano. Porque el infierno está lleno de personas que dijeron que eran cristianas. Ser cristiano, ¿qué es entonces? Bueno, ser cristiano es aquel que cree y sigue las enseñanzas de Jesús y las pone en práctica. Ser cristiano es aquel que se niega a sí mismo y sigue las enseñanzas de Jesús. Ser cristiano es aquel que vive en santidad, apartado de lo que es el pecado y vive para Dios. Eso es lo que es ser un cristiano, aquel que se niega a sí mismo. Que cuando viene la tentación, que cuando viene la prueba, le dan ganas de fornicar, le dan ganas de fumar, le dan ganas de drogarse, le dan ganas de serle infiel al marido o a la mujer, le dan ganas de dejar todo, le dan ganas de lanzarse a la vida.
Allí vamos a ver si verdaderamente usted es un cristiano o no. Si usted se va a negar a lanzarse a la vida o no. Porque yo puedo decir que soy cristiano, pero vienen todas las decepciones de mi vida, entonces yo me voy a lanzar a la vida. Allí está la defensa. Esa es la línea del que es y del que no es. Que si usted verdaderamente se niega a sí mismo, a lo mejor mi carne desea esto, pero no, porque yo amo a Dios. Eso es ser un cristiano. Entonces, iglesia, niéguese a usted mismo. Niéguese a usted mismo. Dígale que no a los deseos carnales. Dígale que no a sus pasiones pecaminosas. Dígale que no. Pero dígale que no de la mano de Dios. Entonces Pedro les está diciendo, dejen la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y deseen la leche espiritual y compórtense como verdaderamente nacidos de nuevo, negándose a ustedes mismos y acérquense a esta piedra viva. Ya vamos ahora a bajar más y vamos a hablar acerca de estos fundamentos. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Piedra angular es la piedra que se ponía en la esquina de un edificio para empezar una obra, y esa piedra, metafóricamente hablando, Pedro dice que es Cristo, que es el que sostiene absolutamente toda la estructura. El fundamento de esta iglesia no son las luces. Por favor. El fundamento de esta iglesia no es nada más que Cristo. Ese es el fundamento de esta iglesia. El fundamento de esta iglesia no es su buena administración, el fundamento de esta iglesia no es el hecho de que haya orden, el fundamento de esta iglesia no es de que quizás a lo mejor hayan muchos niños para la escuela dominical, que hayan quizás muchos jóvenes, no es que quizás se evangelice, bueno, eso es secundario. El fundamento de esta iglesia es esta piedra angular. Esta piedra angular de la que estamos hablando es lo que sostiene toda esta estructura, es lo que sostiene toda tu vida. Entonces, una vez que la piedra angular se pone y se empieza a poner todo el fundamento, arriba de ese fundamento se empieza a construir el edificio, y Pedro metafóricamente también va a decir de que nosotros somos esas pequeñas piedras que van construyendo el edificio, o ladrillos que van construyendo el edificio, pero somos pequeños ladrillos vivos, pequeñas piedras vivas. Entonces, ¿en qué se sostienen esas piedras o esos ladrillos? Se sostienen en un fundamento que ya fue establecido. Y ese fundamento es esa piedra viva, es ese Jesús del que estamos hablando. Leamos el versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué nosotros tenemos que ser esas piedras vivas que están arriba de la plataforma, de la base? Para que nos edifiquemos, dice, ser edificados como casa espiritual. Que claro, que la casa espiritual del día domingo es esta, que la casa espiritual de tu grupo pequeño es donde el grupo pequeño fue asignado, pero la casa espiritual donde Dios vive es tu mundo interior. Esa es la casa espiritual, donde Dios vive, donde Dios habita. Mi corazón, allí vive Dios. Y Dios no quiere vivir en un corazón que está cochino. En un corazón que está impuro, que está limpio, un corazón que tiene agarrado de la mano de Dios, pero también tiene agarrado la mano del mundo y camina así. Dios dice, no. Toma una decisión, o sea, no se puede servir a dos señores. O servís a este señor que se llama pecado, se llama mundo, se llama rebelión, se llama tú mismo, o me sirves a mí. Toma una decisión. Dios quiere habitar en casas limpias. Mundos interiores limpios, corazones limpios. ¿A cuánto les gusta una casa sucia y desordenada? A nadie, ¿cierto? Cuando la loza está así, hasta se cae casi los platos del... ¿Es bonito o no es bonito eso? Bueno, entonces, Dios, ¿cómo será? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará mi casa? Vamos ahora al versículo 6.
Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto que Pedro está escribiendo acá está escrito en Isaías, está escrito en los Salmos. Ellos profetizaron acerca de decir, va a llegar un momento en el que Dios va a poner en Sión esa piedra. ¿Qué es Sión? Sión es literalmente Jerusalén, es lo mismo, porque Jerusalén estaba en una especie de montaña, como quien dice, aquí usted camina para allá y va a llegar al cerro. Entonces supongamos que todo esto es la ciudad de Jerusalén, pero ahí arriba estaba el templo donde se adoraba a Dios. Y era, por eso dice Monte Santo, el salmista dice Monte Santo, porque la ciudad estaba con una especie de cerrito y arriba básicamente estaban las cosas más importantes. Entonces Sión literalmente es Jerusalén donde estaba el templo, y por eso dice Monte Sión, porque usted camina hacia arriba y arriba estaba el templo. Y eso es lo que dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esa piedra angular es la persona de Jesús, que la puso Dios. Dios la envió al mundo para que él fuera la primera piedra de todo este edificio que se llama Cuerpo de Cristo, que no está compuesta solo por una iglesia, está compuesta por miles de iglesias alrededor del mundo. Está compuesta por miles y millones de creyentes alrededor del mundo. Pero ¿en qué ponen la fe estos creyentes alrededor del mundo? En Jesús. Entonces, la piedra angular es Jesucristo, que es el que sostiene toda la estructura que se llama iglesia aquí en la tierra. Hablando, obviamente, la iglesia cristiana. Versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, no lo es. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro aquí está diciendo que Jesús es precioso para ellos porque han creído en Él. Pero para los que no creen en Jesús, Jesús es una amenaza para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es un sinónimo de orden, es un sinónimo de muchas cosas, es un sinónimo de negación. Es decir, si yo quiero seguir a Jesús, yo tengo que negarme a mí mismo. Entonces, para nosotros que hemos creído en Jesús, es precioso Jesús. Pero para los que no creen en Jesús, no es un ser precioso. Ojo con eso. No es un ser precioso. Especialmente y partiendo por los judíos mismos. Odiaban a Jesús. Este blasfema, decían. ¿Y a quién le dio autoridad para perdonar pecados? Lo vamos a matar. Y lo mataron. Lo odiaban. Porque lo consideraban una amenaza, lo consideraban un blasfemo, lo consideraban una amenaza. Entonces, para el que ama a Jesús, Jesús es precioso. Para el que no ama a Jesús, no está ni allí con Jesús. Y es una verdad. Es una realidad que se vive. Versículo 8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro está hablando de sus hermanos judíos, porque Pedro era judío. Está hablando de sus hermanos judíos que no creyeron en Jesús. Jesús vino a ser para ellos una piedra de tropiezo. Y dice, porque fueron desobedientes, por eso se tropezaron en Jesús y cayeron en su propio destino. Ya estaban destinados a ser desobedientes. Bueno, Pedro está siendo bastante explícito acá con su mensaje, con esto de la piedra angular. Para ir entrando en aplicación de nuestro mensaje, iglesia, la pregunta acá es la siguiente. ¿Cómo está edificando usted? ¿Cómo está edificando usted su vida espiritual? ¿En qué se para usted? ¿En qué se sostiene usted? Porque hay casas muy bonitas, hay edificios muy bonitos, pero probablemente el fundamento de esos edificios no esté bueno. ¿Se acuerdan el temporal del 2023, el edificio famoso de Viña? ¿No se acuerdan? Personas que
compraron un apartamento allí, tenían todos sus ahorros y mi plan de retiro era vivir en el sexto, quinto, séptimo piso con vista a la playa. Y de repente el edificio ya estaba por caerse. ¿Por qué? Porque las fachadas son bonitas, pero nosotros no podemos ser cristianos de fachada, así nomás ya pasó. No, nosotros tenemos que tener fundamento, un fundamento sólido, un fundamento profundamente grueso, firme, estable. Lo más importante para nuestra vida cristiana, si queremos llegar lejos, es que tenemos que decidir quién es nuestro fundamento. ¿Dónde están mis bases? Y para poner un fundamento se necesitan muchas cosas. Se necesita una plomada, se necesita una escuadra, se necesita concreto, material. Se necesitan muchas cosas. Se necesita que fijar también eso. Entonces, iglesia, vayamos por favor a Mateo 7, 24 y 29. Aquí Jesús nos va a hablar acerca de una parábola de los dos cimientos. La parábola de los dos cimientos, Mateo 7, 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como con quien tiene autoridad y no como los escribas. Iglesia, Jesús está definiendo acá los dos tipos de cristianos que hay. El que está parado sobre la roca, que es esta piedra angular que Pedro nos está hablando, el cornerstone, o aquel que simplemente dice nomás, y dice, pero no hace, no se niega a sí mismo, no cree, no aplica las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué Jesús nos está hablando de estos dos fundamentos? ¿Por qué Pedro nos está hablando acerca de este fundamento que es la piedra angular que sostiene todo el edificio, que es la iglesia, incluyendo también nuestras vidas? ¿Saben por qué? Porque nosotros como cristianos en nuestras vidas seremos azotados. Y quizás muchos de ustedes en este momento están siendo azotados. Azotados por vientos huracanados, azotados por tremendas pruebas que están pasando. Problemas, todos tenemos problemas. Pero de repente viene otro tipo de problema que es mayor, que se llama crisis. A veces las crisis llegan sin avisar, llegan tenazmente, llegan a veces avisando, a veces no. Pero hay tormentas de la vida que vendrán a nuestra vida y nos van a dejar, pero... Y la pregunta es la siguiente. La clave de eso va a ser que si yo tengo un buen fundamento o no. Va a venir un tremendo huracán que allá cago y lo vamos a ir a encontrar, hermano. Pero para que eso no pase, tenemos que quedarnos firmes en esa roca que es Jesús, esa piedra angular. Jesús es el que sostiene toda tu estructura. ¿Cuál estructura? Tu vida espiritual, tu matrimonio, tus hijos, tu empresa, tu trabajo. Esa es tu estructura. Y por qué no decir la estructura de la fe, la estructura cristiana. Pero todo eso está parado, está fundamentado en Jesús. Todos sabemos que Chile es un país sísmico. Y que a veces no necesariamente el edificio tiene que estar súper duro para que no se caiga. A veces, según el suelo, según los estudios que los arquitectos hagan, la estructura tiene que mostrar flexibilidad. ¿Se dan cuenta?
que a veces cuando viene una crisis, vamos a tener que ser flexibles delante de esa crisis, pero a veces no queremos ceder. No, y nos bloqueamos, nos encerramos, nos ponemos 1000 candados. No acepto, no puede ser. Y a veces hay terremotos que requieren flexibilidad para poder sobrevivir. Sí, quizás hay otros que sí se necesita firmeza. Pero iglesia, Pedro nos está hablando hoy día acerca de que el fundamento de mi fe, el fundamento de mi vida cristiana, que el fundamento, la plataforma, los niveles, las escuadras, las plomadas de mi vida para que yo pueda estar derecho, para que pueda estar bien cuadrado, para que pueda estar bien posicionado, es Él y nada más que Él. No puede ser nadie más, no pueden ser tus emociones, no puede ser nada más. Es Él. Es Él ese fundamento, es Él esa piedra angular que sostiene mi edificio. Es Él quien sostiene esta iglesia, es Él quien sostiene mi matrimonio, es Él quien sostiene mi vida, mis hijos. ¿Sabe usted lo que significa una tormenta de la vida? ¿Sabe usted lo que significa ser injustamente quizás usado, criticado, manipulado? Que te paguen mal, que de repente no haya recursos, no haya dinero, no haya finanzas, no haya... Usted, por favor, lleve esto a su propio contexto. Yo puedo dar un montón de ejemplos, pero el punto acá, hermanos, es de que la tendencia del cristiano, cuando enfrenta dificultades, y ya nos lo dijo Pedro en el primer mensaje, es tirarse para atrás, es echarse para atrás. Es quitarse, moverse para un lado, es dejar de creer en el Señor. La tendencia del cristiano delante de una tormenta de la vida es dejar de creer, dejar de congregarse, empezar a marchitarse, Y eso es lo que Pedro dice. No, que no sea así. Que no sea así. Y quiero terminar con esto. Que para poder poner fundamentos en nuestras vidas, eso implica cambios. ¿Ama usted los cambios? ¿Está dispuesto usted a hacer cambios en su vida? ¿Cuáles son los cambios que yo estoy dispuesto a hacer para poder edificar bien? Porque si ese fundamento tiene un descuadre, usted va a llegar hasta el techo y allá en el techo va a aparecer ese descuadre. Ese fundamento, si está torcido, si está, yo no sé cómo esté, el resto del edificio va a estar igual así. Va a estar mal. Si todo lo que empieza está mal, todo lo que continúa va a estar mal también. Va a estar mal. Por eso empecemos bien desde el inicio, poniendo buenos fundamentos, parándonos firmes en el Señor, en su gracia, en su Espíritu Santo, en su palabra. Y si usted necesita leche espiritual, como dice Pedro, bueno, vaya a Dios y que Dios lo nutra. Pero usted tiene que estar dispuesto a producir cambios, a aplicar cambios a su vida. Señor, yo te quiero dar gracias por esta palabra. Gracias por ser mi piedra angular. Señor, tú eres la piedra angular de esta iglesia. Tú eres donde esta iglesia, Señor, está parada. Tú eres ese fundamento. Y contigo, Señor, las escuadras están bien. Los niveles están bien. Los plomos están bien. Contigo, Señor, el concreto, todo lo que se implica, las cadenas de hierro, todo lo que se necesita para un radier, está bien. Las medidas exactas entre lo que es el cemento, la arena, la gravilla, porque quienes ponen más cemento, quienes ponen más gravilla, quienes ponen más arena y es una mezcla, pero contigo está todo bien, está todo medido. Señor, si hay alguien de la iglesia que está siendo, Señor, azotado, huracaneado, que está siendo, Señor, está pasando, Señor, por una tremenda turbulencia, Señor. Padre, tú eres
esa roca. Porque tu palabra lo dijo en la parábola, y vendrán los ríos, y vendrán los vientos, y vendrán los huracanes, y no caerá. Y no caerá. ¿Por qué? ¿Por qué no cae? Porque, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres, Señor, tú eres mi casa. Tú eres, Señor, mi todo. Y hoy día yo quiero invitar a la iglesia, Señor, a que abrace la cruz. A que abrace la cruz. Y podamos decir, aquí está mi seguridad. Aquí está mi confianza. En ti está, Señor, mi seguridad. En ti está el sentido de mi vida. Como Pedro mismo lo dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, si viene un terremoto para esta iglesia, queremos estar, Señor, en la roca. Si viene un divisionista a esta iglesia y nos quiere dividir la iglesia, queremos estar en la roca. Si viene, Señor, un jabalí a entrar a nuestro viñedo como iglesia, queremos estar en la roca. Si entra un lobo, Señor, adentro de esta iglesia, queremos estar en la roca. Si viene, Señor, un huracán, o si viene, Señor, una tormenta, Señor, o si qué sé yo, lo que venga, Señor, a esta iglesia, queremos estar en la roca. Queremos estar firmes en ti, Señor. Y si por alguna razón, Señor, caemos, tu gracia nos vuelve a levantar. Porque si 70 veces cae el justo, 70 veces tú lo levantas. Sé tú, Señor, nuestra plataforma. Sé tú, Señor, nuestro fundamento. Para lo que sea que nosotros edifiquemos de allí para arriba, sea bueno, sea sólido, esté bien alineado. Oh piedra angular, ven y alinea nuestras vidas. Oh plomada divina que eres tú, Jesús, alinea nuestras vidas. Oh escuadra divina, ponlo la escuadra, Señor. Pon tu escuadra en mi corazón y ve, Señor, si estamos desalineados, si estamos chuecos, Señor, por favor, alíneanos a tu verdad. Alíneanos, Señor, a tu gracia. Alíneanos, Señor, en la fe. Alíneanos, Señor, en el amor de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos que se niegan a sí mismos. Que hoy viene esta lucha, que hoy viene este problema y no, porque yo me niego a mí mismo, porque yo creo en Dios, porque yo amo a Dios. Señor, fortalece a aquellos que a lo mejor están, Señor, por ceder delante de una tormenta, delante de un problema, delante de un conflicto, delante de una lucha, delante de una tentación, Señor. No queremos ser una iglesia, Señor, que de labios adora, pero el corazón está lejos de nosotros. Tú eres la piedra angular, Señor, de nuestra fe, de nuestra alma, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra empresa, de nuestros amigos, de todo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, en medio de nosotros. Amén y amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.